Puede que no recordemos, pero durante los 90s, las grandes películas que nos daba Hollywood no dependían de que estas fueran secuelas de franquicia o únicamente películas de superhéroes. De hecho, la sola presencia de un actor era suficiente para jalar a las masas a ver una película original. Una de las ventajas de esto es que se podía invertir en blockbusters que no tuvieran que ver con el género de acción. Por ejemplo, era común ver películas caras dedicadas al género de drama épico en títulos como Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, Titanic o Corazón Valiente. Ahora, dentro del género de terror y suspenso, también hubo grandes producciones que solamente pudieron haber existido en este periodo de los 90s, en donde actores estrella trabajaban con directores de renombre en blockbusters que eran bien recibidos tanto en taquilla como por la crítica. Tenemos ejemplos como Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, Entrevista con el vampiro, protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, y con mención honorífica, y por recién haber cumplido 30 años de su estreno, y por ser la película que despertó todo este estilo de dramas de época, combinado con el terror gótico, aquí está Drácula de Bram Stoker. Entonces son 30 años del estreno de Drácula de Bram Stoker, y es de esas películas que quizás sean de las mejores películas que abordan el tema de vampirismo. Y también es importante hablar de esta película no solamente porque cumple 30 años y es clásica y me voy a ver mal diciendo que no me gustó, o a lo mejor porque es de esas películas que a lo mejor vimos hace muchos años y le guardamos pues cierto cariño por el valor de la nostalgia. Pero es casi seguro que con solo ver una escena se van a dar cuenta que están llenas de mucho detalle y riqueza visual. Y también, por si fuera poco, la película es dirigida por Francis Ford Coppola, que pues muchos le atribuimos que es el director de la trilogía del Padrino o de la de Apocalipsis Ahora. Y se nos olvida que esta película de Drácula pues fue una de las últimas grandes películas que hizo ya en la década de los 90. Sí, y realmente esta es una película muy cinemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que la película está hecha con toda la mano, es muy artesanal en ese sentido, y que está hecha para lucir en pantalla grande, pero bueno, ahorita la podemos ver en la casa. Pero sí, es una película que es muy cinemática, cinematográfica, sí, porque sí tiene todo este aspecto muy rico visual. Incluso desde que arranca la película con esa voz en off, con la narración que nos dan y todo las capas de imágenes que nos empiezan a poner contándonos ese preámbulo antes de arrancar la historia. Bueno, pues esos 5 minutos incluso son muy enganchantes. Sí. Y que también marcan el tono de lo que viene, porque bueno, esta es una película que pues mete ahí el tema del vampirismo, todo este tono de terror gótico, y además se puede desbordar un poquito en lo fantasioso, en la fantasía. Sin embargo, gracias al trabajo de Francis Ford Coppola, pues bueno, hace muy bien en crear esta burbuja y donde nos metemos y desde el minuto 1 que empieza la película ya aceptamos las convenciones de todo este universo de Drácula. Sí, y esa película ya se quedó como quizás la adaptación definitiva de la novela de Drácula. Y es que todavía la tenía más difícil porque pues para el punto en el que se estrenó la película de Drácula, pues ya la historia ya estaba muy choteada y ya la habían hecho muchas adaptaciones y aún así logró posicionarse como un referente con una iconografía que a la fecha se sigue utilizando, o sea, sigue apareciendo en caricaturas, en Funkos, en muchos materiales promocionales. Hay una parodia de Leslie Nielsen. Ajá, y no solamente eso, creo también que es de esas películas que ya comparándolas en retrospectiva con el libro, creo que ya es la versión definitiva y la versión más entretenida de la historia de Drácula. Entonces, si comparamos el libro con la película, yo me quedaría con la película porque creo que va un paso más allá y ofrece una riqueza visual que pues en el libro pues obviamente se queda muy corta. De hecho, una de las aportaciones importantes que tiene esta versión cinematográfica al material original de Drácula, el material del libro, es que le agregan un conflicto romántico, algo de romance entre Drácula y Mina, y de todas formas alrededor de todo este nuevo giro que le dan, siguen sucediendo las mismas anécdotas y mismas situaciones que de todas formas vienen en el libro. Y sin embargo, esta nueva aportación realmente le da un peso más dramático a la historia porque nos engancha y se siente realmente como que hay un sentido de urgencia y ciertas motivaciones adicionales al personaje de Drácula. De hecho, el libro está es una colección de diarios en donde personajes desde su diferente punto de vista van contando la historia. Entonces toda esta antología de cartas o diarios
o bitácoras que tiene la novela, lo trasladan acá a la versión cinematográfica de forma muy efectiva, en donde hay ciertas inserciones en diferentes escenas, en donde pues también hay una narración en off de ciertos personajes, en donde también van contribuyendo y les dan foco de protagonismo a todos esos diferentes personajes. Porque en otras adaptaciones de Drácula nada más eliminaban a muchos personajes y nos quedaban acá como con 3 o 4 personajes principales y ya. Y aquí sí realmente le dan cierta participación a todos los personajes que vienen en el libro. Y luego también apoya mucho el ritmo que le están dando, en donde en el libro pues se enfoca carta por carta, aquí es pues yéndonos intercortando entre los personajes. Entonces esto hace que la película vaya todavía más rápido. E incluso hay un corte de la película que dura 3 horas, y pues por ahí petición del estudio lo tuvieron que rebajar a 2 horas, y esta película suceden tantas cosas y es tan enganchante que es de los pocos ejemplos que a mí sí me gustaría ver qué quitaron de esa hora extra de la cantidad de detalles que hay en la película. Y como decíamos al inicio, este era un tiempo en donde solamente con tener un elenco fuerte era lo que jalaba la película, y pues tenemos a Winona Ryder, que estaba en su época pues más importante en su carrera en Hollywood, que curiosamente fue la que le dio el guión a Francis Ford Coppola para hacer la película. La anécdota dice que ella iba a estar en la película del Padrino 3, que iba a ser a la hija de Al Pacino, y pues por cuestiones de agenda no pudo, y como se quedó con tantas ganas de trabajar con el director, llegó con el guión y le dijo, vamos a hacer esta película juntos. Bueno, entonces tienen a Winona Ryder, tenían a Anthony Hopkins, que venía de hacer la del Silencio de los Inocentes, tenían a Keanu Reeves, que también estaba en ascenso en ese tiempo en su carrera. Y ahí, desgraciadamente, pues a Keanu Reeves, aunque la gente lo quiere mucho y aunque sí tiene películas muy importantes, pues se nota, comparándolo con la calidad de actores que tiene en esta película, se nota que ahí, pues Keanu Reeves pues no estaba al nivel, ¿no? Era el más débil. No, y de hecho algo curioso que sucede, por ejemplo, hay ciertas personas que no les gusta ver las películas con doblaje en español, y pues bueno, es aceptable, pero en este caso de la actuación de Keanu Reeves, ya que está medio débil o se opaca a comparación de los demás, y su acento británico tampoco es... Nunca le salió. Nunca le salió, y lo está cambiando ahí en diferentes escenas. Aquí se nota muy bien el trabajo de doblaje que hacen los mexicanos, porque realmente realza la interpretación del personaje de Jonathan Harker, que es el que está haciendo Keanu Reeves, en donde es básicamente imperceptible el hecho de que Keanu Reeves de origen esté dando una interpretación muy pobre. Sí, entonces la moraleja de esto es que si quieren ver a Keanu Reeves actuando bien, pues véanlo en español. Y por supuesto, pues nos queda Gary Oldman en el personaje central, que es Drácula. Y aquí realmente Gary Oldman no nada más está haciendo al mismo personaje, que es el Conde Drácula, tiene diferentes etapas, versiones donde es una criatura, donde es un hombre lobo, donde es viejo, donde es joven, y en todo les da el matiz necesario para que se sienta una diferente versión de Drácula. No está siendo el mismo personaje en todas las facetas que nos está mostrando la película. Ya hablamos del peso que tiene el director, ya hablamos del elenco multiestelar que tiene esta película, de la buena adaptación que estuvieron trabajando con el material de origen de Drácula. Ahora también falta dar foco a este otro elemento o protagonista que también aparece durante toda la película, que es el diseño de arte. Y es que dice Francis Ford Coppola que siempre trata de buscarle un tema a sus películas. Es decir, este tema que cubre toda la historia en una película. Y pues bueno, en este caso, pues estamos con el tema del vampirismo y el terror gótico y la época victoriana. Es por eso que toma este medio y este estilo para contar su historia. Y esta es la razón de por qué nos resulta una película tan distintiva en términos visuales. Y está haciendo ahí unas combinaciones que le dan ese look tan único a la película, como por ejemplo las escenografías que le dan este tono más lúgubre y gótico. También trabajó con la diseñadora de vestuarios, que ella... la anécdota dice que ella nunca había visto ningún material de Drácula, entonces pues no tenía la referencia del señor con la capa ni todo vestido así con traje, y se inspiró en la cultura oriental. Entonces por eso hace un contraste con estos como kimonos, así con trajes muy brillantes que trae Drácula, y los contrasta con la escenografía gótica, y esto hace que la película tenga un look pues que se siente como gótico pero elegante,
y a veces también tirándole a lo sensual. Y aunado a esto, Francis Ford Coppola también quería que la película tuviera una sensación más artesanal y que los efectos que estamos viendo en pantalla se hicieran como si se hubieran hecho hace 100 años. Entonces, lo que estamos viendo son efectos hechos prácticamente ahí en set, y eso también le da como este look que hace que la película envejezca también. Sí, muy, muy orgánico, y básicamente se hizo con el material o la tecnología que se hubiera hecho una película de terror al inicio de cuando empezó la historia del cine, ¿no? Y como cereza del pastel, pues tenemos a todo este baile visual muy gótico y elegante y sensual, acompañado por una buena composición musical que enfatiza los mejores momentos de la película. Desde el inicio arranca, o sea, de que esto es ágil, sí. O sea, en escenas donde tiene que ser más romántico o sensual, también atenúa o dulcifica la melodía, y en momentos donde hay peligro, pues ya la intensifica pues la marcha. Entonces, este es uno de los buenos ejemplos en donde la música realmente va marcando y te ayuda a ti como audiencia a entrar en ese mood emocional de lo que está pasando en la película. Bueno, y ya para finalizar, esta es una de esas películas, como les estuvimos diciendo en todo el video, en donde se estuvo cuidando muy minuciosamente tanto la producción detrás de cámaras como la puesta en escena. Entonces, pues es una película que 30 años después parece que no ha envejecido, y por eso se gana el puesto de 5 estrellas. Y pues bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes la película, y si es verdad que es de esas películas que están tan bien cuidadas y tan redonditas, pónganlo en los comentarios.